terminamos nuestra serie Padre Nuestro, en la cual estamos viendo el modelo, el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio acerca de cómo orar. Y ese modelo se encuentra en Mateo, el capítulo 6, y durante todo el mes de julio hemos estado analizando las diferentes partes de esta oración. La semana pasada yo no estuve, el pastor Tino compartió un mensaje increíble sobre el perdón, el poder del perdón. Hace 15 días que Andrea compartió un mensaje acerca del pan de vida que nos ofrece el Señor Jesucristo, y yo pude ver ambos mensajes después en la reproducción, y a mí me bendicieron bastante, y hoy me toca a mí cerrar esta serie. Y lo que quiero hacer es que primero vamos a leer el Padre Nuestro para darnos un poco más de contexto para el mensaje de hoy. Lo que vamos a ver hoy, vamos a leer el Padre Nuestro todos juntos, y así yo creo, sacarle más provecho al mensaje de hoy. El Padre Nuestro se encuentra en Mateo 6, comenzando en el versículo 9, y juntos en voz alta vamos a leer el Padre Nuestro. Comienza diciendo Jesús: ustedes deben orar así. Y entonces aquí es donde comienza la oración. Todos juntos, 1, 2, 3. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Versículo 11. Danos hoy nuestro pan cotidiano, pan de cada día. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Versículo 13. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. A mí me llama mucho la atención que el Señor Jesucristo terminó este ejemplo de la oración con esa última frase en el versículo 13. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Vamos a estar hablando acerca de la tentación. Yo creo que es importante que el Señor Jesucristo terminó esta oración o este ejemplo de la oración hablando acerca de la tentación. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Ahora, rápidamente, ¿qué es la tentación? La tentación es cuando se te presenta la oportunidad para pecar. Esa es la tentación, cuando se te presenta la oportunidad para pecar. La tentación en sí no es pecado. Simplemente porque has sido tentado, tentada, no quiere decir que has pecado. Es cuando uno cuando ha cedido a la tentación, cuando ha cometido el pecado. Obviamente ese es el pecado. Pero ser tentado, ser tentada, la tentación en sí no es pecado. Y la verdad es esta: todos, sin excepción, cada uno de nosotros seremos tentados. Algunos en este mismo momento están siendo tentados. Todos pasamos por la tentación, y la tendencia humana cuando pasamos por una tentación es huir, alejarnos de Dios, no acercarnos a Dios porque sentimos pena, sentimos culpabilidad. Pero el hecho de que Jesús termina este ejemplo de la oración hablando de la tentación y diciéndonos: pídanle a Dios ayuda para que los libre de la tentación, eso nos dice algo muy importante acerca de la tentación: que cuando somos tentados debemos acercarnos más a Dios y no alejarnos de Él. Todos seremos tentados, todos pasaremos por la tentación. Y esto es tan importante. De hecho, quiero compartirte lo que va a ser la idea principal de este mensaje. Todo lo que voy a decir de aquí en adelante es para desarrollar y apoyar esta idea principal, basándome sobre este versículo, el 13, y hablando acerca de la tentación. Esta es la idea principal. Pon atención, fíjate bien. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que resistas toda forma de tentación. No tienes que orar: Dios, ¿quieres que yo resista la tentación o no? No, es la voluntad de Dios que tú y yo resistamos toda forma de tentación. Dios no se glorifica cuando tú y yo nos entregamos, nos damos, cedemos a la tentación. Es la voluntad de Dios que tú resistas toda
forma de tentación. Y la verdad, ya lo dijimos, que como discípulos, cada uno de nosotros somos discípulos de Jesús. Estamos creciendo, madurando como discípulos de Jesús, aprendiendo más de Jesús, dejando que el Señor Jesucristo transforme nuestro corazón y entonces poniendo en acción lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Todos somos discípulos, tal vez en diferentes niveles, diferentes madureces espirituales, pero todos somos discípulos y cada uno de nosotros seremos tentados. Y algo muy importante que hay que entender con respecto a la tentación es que cuando eres tentado, cuando la tentación llegue a tu vida, no quiere decir que eres una persona mala. No quiere decir que eres un discípulo inepto. Quiere decir que eres ser humano. Ahora, claro que si ya tienes 10, 15 años siendo discípulo de Jesús y estás batallando con la misma tentación y nada ha cambiado en tu vida, algo está mal. No has crecido, no has madurado, no te has desarrollado como discípulo de Jesús. Pero simplemente porque eres tentado, pasas por tentación, no quiere decir que eres discípulo inepto. De hecho, fíjate lo que el apóstol Pablo escribió con respecto a la tentación. En Primera de Corintios, el capítulo 10, un versículo muy conocido, Primera de Corintios 10, el versículo 13, el apóstol Pablo dice algo muy importante con respecto a la tentación. Dice lo siguiente, 1 Corintios 10, 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Fíjate bien, todos seremos tentados y es común, es parte de la vida. Pero fíjate bien, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, y esta es una promesa increíble, más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Fíjate bien, es la voluntad de Dios que tú resistas toda forma de tentación. Dios te da una salida. Cuando se presenta una tentación a tu vida, Dios, en primer lugar, no va a hacer algo más allá de lo que tú puedas soportar. Pero enseguida Pablo dice que Dios te da la salida, te da lo que tú necesitas para resistir esa tentación. Y lo importante que hay que entender aquí es que Pablo dice, Dios te dará una salida. Dios te dará la oportunidad o lo que tú necesitas para huir de esa tentación o resistir esa tentación. Y tenemos que entender eso, que en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias habilidades, jamás podremos resistir la tentación. Si estás tratando en tus propias fuerzas de resistir una tentación a pecar, en tus propias fuerzas, en tus habilidades humanas, jamás podrás resistir una tentación. Les acabo de comentar que anduvimos de vacaciones. Anduvimos en un crucero de 7 días y nos encantó. Fuimos a Honduras, ¿sí? Conocimos Roatán, Honduras, bellísimo ese lugar. De regreso fuimos a Puerto Costamaya, Majahual, Quintana Roo. Después pasamos a Cozumel y nos encantó todo el tiempo que estuvimos de vacaciones. Y si alguien te ha platicado de los cruceros, algo siempre sobresale en las conversaciones de los cruceros: la comida. Mira, en un crucero tú puedes comer cuando quieras y cuanto quieras. ¿Y sabes qué? Nadie te dice nada. Nada. En la cena, mira, te dan unas opciones, digamos 7 opciones de aperitivos, de platillo principal y de postre. Y si tú dices, quiero un ribeye, un bistec ribeye, te lo traen. Y te lo puedes terminar y dices, tráeme otro, y te lo traen. Está todo incluido, ya lo pagaste. Si dices, ahora tráeme la langosta, te la traen también. Y si quieres 3 postres, te los traen y no te dicen nada. Y sabes qué, no te juzgan tampoco.
El mesero no te ve así como que, oye, como que párale, ¿no? No te dicen nada. Y la comida está disponible las 24 horas del día. Y si ni tienes que salir de tu habitación, levantas el teléfono, les dices, tráeme una hamburguesa, un hot dog, un refresco, y en 20 minutos, ahí a la puerta de tu habitación, ahí está la comida. Cuanto quieras y cuando quieras. Y quiero decirte que nos portamos bien. Mi esposa, mis hijas y yo nos portamos bien, no nos exageramos, no nos limitamos, comimos bien, por supuesto, pero aunque era disponible 3 postres, con un postre está bien, aún compartíamos los postres. Una vez sí me eché 2 o 3 vasos de arroz con leche. Estaba tan sabroso, sí. Pero nos limitamos. ¿Sabes qué? Pudimos ejercitar nuestra fuerza de voluntad. Pudimos ejercitar nuestra fuerza de voluntad para no comernos 2 langostas y 2 ribeyes y 3 postres, pastel de zanahoria, cheesecake, pastel de... tenemos que regresar, ¿no? Pudimos ejercitar nuestra fuerza de voluntad y dijimos, no. Y la fuerza de voluntad es excelente para resistir ese segundo pedazo de pastel. Ya sabes, vas a la casa de alguien, comen una cena rica, te dicen, ahí tengo postre, hice pastel de zanahoria, hice un chocoflán, y te dan un pedacito y te dan la taza de café, te acabas el pastel y te quedó un poquito de café y dices, pues el café no se puede tomar solo, ¿verdad? Tráigame otro pedacito nada más para terminarme el café, y así te la llevas. Pero tú puedes resistir, ejercitas la fuerza de voluntad y tú puedes resistir ese segundo pedazo de postre. Para eso la fuerza de voluntad es excelente, pero déjame decirte algo, para resistir la tentación la fuerza de voluntad es irrelevante. Si estás confiando en tu fuerza de voluntad para resistir una tentación, para superar una tentación, para vencer una tentación, la fuerza de voluntad es irrelevante. No te sirve para nada la fuerza de voluntad si estás tratando de vencer una tentación. No puedes decir, ahora sí, como decimos cada lunes, hoy comienza la dieta, ¿verdad? Mi dieta comienza mañana, por cierto, ¿sí? Cada lunes decimos, ahora sí voy a ejercitar mi fuerza de voluntad, ahora sí voy a ser bien macho, ahora sí me hago fuerte y voy a vencer. Esa es la fuerza de voluntad, pero cuando se trata de la tentación, la fuerza de voluntad es irrelevante. Tú puedes decir, yo he batallado tanto con este pecado, con esta tentación, pero ahora sí me voy a hacer fuerte. ¿Y sabes qué? Es irrelevante, no te sirve para nada la fuerza de voluntad. Déjame decirte por qué. El apóstol Pablo nos dice por qué en Efesios 6, el versículo 12, Efesios 6, 12, Pablo nos dice exactamente por qué es que nuestra fuerza de voluntad es irrelevante cuando estás batallando contra una tentación. Dice lo siguiente: no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino que contra gobernadores malignos y autoridades, fíjate bien, del mundo invisible, el mundo espiritual, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Si quieres ejercitar tu fuerza de voluntad para vencer una tentación, es el arma equivocada, es la herramienta equivocada para esa lucha. La fuerza de voluntad es algo físico, lo ejercitas para lo físico, pero no se aplica al contexto espiritual. Si tratas de utilizar tu fuerza de voluntad para vencer una tentación, es como hacer esto: te metes al océano y entre más profundo vas, más oscuro se pone, ¿no? Y dices, tengo una gran idea. Aquí tengo unos fósforos, unos cerillos, y voy a encender uno para ver mejor aquí abajo. No te sirve para nada. En tierra seca está bien, así es la fuerza de voluntad, pero en una batalla, una lucha espiritual, no te sirve para nada la fuerza de voluntad. Y lamentablemente hay muchas personas que están pensando que si solamente le echo más ganas, voy a vencer esa tentación. Si solamente me aplico más, voy a vencer esa tentación. Si nada más me hago duro y fuerte, y si yo resisto yo mismo, yo lo puedo hacer. Y no te sirve para nada tu fuerza de voluntad. Es como entrar con un cuchillo a un tiroteo. No te sirve para nada. Es el arma equivocada para esa lucha que estás peleando.
Pero Pablo nos dice qué es lo que sí necesitamos en esta lucha, esta guerra espiritual. En el versículo que sigue enseguida, el versículo 13 de Efesios 6, fíjate lo que dice Pablo. Por lo tanto, pónganse todas las piezas, fíjate bien, de la armadura de Dios, para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Esta es una batalla, una lucha espiritual, y jamás la ganarás utilizando armas que no son adecuadas a esa lucha espiritual. Y Pablo nos exhorta, nos dice, lo que necesitamos es la armadura de Dios. Una armadura, armas espirituales para vencer en una guerra espiritual. En otro escrito del apóstol Pablo, 2 Corintios 10, esto es poderoso. 2 Corintios 10, el versículo 3, Pablo dice lo siguiente: aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Fíjate bien, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Necesitamos armas con ese poder divino. Si vas a resistir cualquier tentación que venga a tu vida, no será tu fuerza de voluntad, serán esas armas que tienen poder divino que nos van a ayudar a derribar fortalezas. Y fíjate lo que Pablo dice: fortalezas. Porque lo que sucede es que las tentaciones de repente comienzan a edificar fortalezas alrededor de nuestra vida. Comienzan a amurallar nuestra vida y no nos permiten vivir en la libertad que el Señor Jesucristo vino a darnos. Cada vez que tú te entregas, cedes a una tentación, estás construyendo más y más esa muralla, esa fortaleza alrededor de tu vida. Y es cuando entonces decimos: ahora sí, me voy a hacer fuerte y yo con mi fuerza de voluntad voy a derribar esta fortaleza. Pero ¿sabes qué? Esa fortaleza no cae con tu fuerza de voluntad. Es como si estuvieras rodeado por un muro de piedra sólida y tienes un martillo de plástico así de juguete y le estás dando. Algún día va a caer ese muro. No es así. Necesitamos armas, herramientas con poder divino para derribar las fortalezas que la tentación comienza a edificar alrededor de nuestra vida. Es lo que dice el apóstol Pablo. Tenemos este poder divino, y ese poder divino, estas armas, estas herramientas son para esta lucha, esta batalla, esta guerra espiritual. Y cada momento que tú te encuentras siendo tentado, siendo tentada, usa las armas que tienen poder divino, porque la fuerza de voluntad no te va a ayudar a hacer absolutamente nada. ¿Cuáles son esas armas? Voy a hablar solamente de una de las armas, quizá la más poderosa. Claro que hay más, pero quizá la más poderosa, la más efectiva. La arma más efectiva para derribar esas fortalezas que la tentación comienza a edificar alrededor de nuestra vida. Fíjate, el Salmo 119. Salmo 119 es una de las porciones más largas de la Biblia. El salmo más largo de la Biblia. Y todo este salmo está dedicado a la palabra de Dios. Exalta, magnifica la palabra de Dios. Y fíjate, nada más escogí 3 versículos del Salmo 119 para hablarnos acerca de cómo la palabra de Dios nos ayuda a resistir la tentación. Salmo 119, el versículo 105, fíjate lo que dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Cuando tú y yo nos apropiamos de la palabra de Dios, cuando tú y yo nos apropiamos de esa arma que es la palabra de Dios, tenemos en nuestra posesión una lámpara para nuestros pies, una lámpara, una luz para nuestro sendero. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios va iluminando tu camino. Y cuando de repente se te va a atravesar, entremeter
una tentación, un obstáculo, la palabra de Dios te ilumina y te enseña: evita eso, vas a tropezar, vas a caer en esa tentación. La palabra de Dios nos ilumina y nos enseña cuál es la senda que debemos tomar para evitar las tentaciones, vencer y superar las tentaciones. La palabra de Dios. Fíjate bien, esto no significa solamente tener una Biblia ahí en tu repisa, en tu casa, que la ves de vez en cuando y dices: ahí está la palabra de Dios en mi casa. Que la bajas de vez en cuando, sale el polvo. No significa que la Biblia es simplemente un adorno en tu casa, que la tienes ahí abierta en Salmo 79, ahí en tu casa. Eso no es lo que significa. Significa que tú has determinado que la palabra de Dios es lo que va a guiar y dirigir cada aspecto de cada día de tu vida. Esta es la arma que tiene poder divino para ayudarte a derribar las fortalezas que la tentación comienza a edificar en tu vida. La palabra de Dios, la Biblia. Y solamente nos sirve cuando tú y yo hayamos decidido digerir esta palabra, tener esta palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. Apartar tiempo todos los días para leer, para meditar sobre la palabra de Dios. ¿Sabes por qué batallas tanto con la tentación? Porque no estás leyendo tu Biblia. Más fácil no te la puedo poner. Lee tu Biblia más y vas a batallar menos con la tentación. ¿Serás tentado? Claro que sí, pero con la palabra de Dios iluminando tu camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, es una luz a mi camino. Vas a poder ver, ahí está una tentación. El mugre enemigo está tratando de atropellarme, está tratando de poner algo que yo tropieza, pero no, la palabra de Dios ilumina mi camino y no permitirá que yo caiga en esa tentación. Otro versículo del Salmo 119, un versículo que mis padres me inculcaron en mí desde mi niñez. El versículo 11 del Salmo 119 dice de la siguiente manera: en mi corazón, esta versión dice atesoro, yo crecí con esta versión, he guardado. En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti, para no caer en la tentación. ¿Saben? Para mí, en un contexto más contemporáneo, lo que significa atesorar o guardar es decir esto: has cargado, has bajado el app, la aplicación de la Biblia a tu corazón. La palabra de Dios la has descargado a tu corazón. En mi corazón he guardado, he atesorado tu palabra. No para poder lucir a todo el mundo: yo sé la palabra de Dios, yo conozco la palabra de pasta a pasta. No, Señor, yo quiero atesorar tu palabra en mi corazón. ¿Por qué? Porque no quiero pecar contra ti. Porque tú me has dado tanto en mi vida. Me rescataste, me libraste, me restauraste, me salvaste. ¿Cómo puedo yo ser tan mal agradecido, Señor? No, yo quiero atesorar tu palabra en mi corazón, porque no quiero regresar de donde me sacaste. Atesoro tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti, para no caer en la tentación. Fíjate, amigo, es esa arma que tiene poder divino para derribar fortalezas en mi corazón. Atesoro tu palabra para no pecar contra ti. Atesorar no quiere decir, de nuevo, que veo mi Biblia de vez en cuando. Atesorar no quiere decir: es que ya descargué la app a mi teléfono y ahí lo tengo disponible 24 horas al día. Antes era muy popular en las escuelas, en la preparatoria. Realmente eras cristiano si cargabas tu Biblia en la escuela, ¿sí? Y ahora yo digo, pues yo creo que soy muy cristiano ahora, porque siempre tengo mi Biblia, siempre tengo la Biblia. Pero no significa eso. Atesorar la palabra de Dios quiere decir que está en tu corazón, y la única manera que la palabra de Dios se va a encajar en tu corazón, la tienes que leer. La tienes que leer. No es un proceso de ósmosis que bueno sería hacerle así, ¡pum! Ya tengo la palabra de Dios. No, ni hacerle por acá. No hay una cirugía, no hay una operación. Tú tienes que abrir estas páginas y leer la palabra de Dios, atesorar su palabra
para no pecar contra Dios, para no caer en la tentación. Arma que tiene poder divino para derribar fortalezas. Una última cita de Salmo 119. Esto es poderoso, Salmo 119. Los versículos 127 y 128 dicen de la siguiente manera: sobre todas las cosas amo tus mandamientos, más que el oro refinado. Por eso, porque amo tu palabra, por eso tomo en cuenta todos tus preceptos. Y fíjate bien, aborrezco toda senda falsa. Cuando pones la palabra de Dios como prioridad sobre todo lo demás en tu vida, algo comienza a suceder en tu corazón y en tu mente, provocado por la palabra de Dios, que ahora simplemente un pensamiento del pecado, de esa senda falsa, comienzas a aborrecer, a odiar. Piensas en algo falso, en un pecado, una tentación, y te da náusea. Dices, no aguanto eso, es algo repugnante para mí, solo pensar en pecar, hacer algo falso. ¿Por qué? Porque he puesto como prioridad en mi vida y en mi corazón, sobre todo está la palabra de Dios. Y si la Biblia dice que es pecado, huyo de eso, me aparto, me alejo de eso, porque amo tanto a Dios y a su palabra que aborrezco sendas falsas. La palabra de Dios. Fíjate bien, aquí está todo lo que tú y yo necesitamos para resistir cualquier tentación que venga a nuestras vidas. La voluntad de Dios, es la voluntad de Dios que tú resistas todo tipo de tentación. Y Él nos ha dado todo lo que necesitamos para resistir cualquier tentación. Ahora nos toca a nosotros. Dios no puede resistir la tentación en nuestro lugar. Nosotros lo tenemos que hacer. Pero qué lindo, qué bonito es saber que podemos acercarnos a Dios y decirle: no me dejes caer en la tentación, líbrame del maligno. Y saber que el Señor no nos va a rechazar, no nos va a decir: ¿a poco otra vez estás batallando con esa tentación? Apártate de mí. No, sino que Él nos da esa arma con poder divino para derribar fortalezas en nuestras vidas. Él está de nuestro lado. Él desea que resistamos, que venzamos, que tengamos victoria sobre cualquier tentación que la vida pueda arrojar hacia nosotros. Dios está a nuestro favor, Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros, nadie puede estar en contra nuestra. Y Él nos dice: aquí te doy todo lo que tú necesitas para resistir la tentación. Aquí te doy todo lo que tú necesitas. Y mira, no puedes decir que no estás cansado de la tentación. Yo sé porque todos pasamos por esto. Y la tentación te agota tus fuerzas. La tentación afecta tu salud. La tentación afecta tu matrimonio. La tentación afecta cada aspecto de tu vida. Y ya estás al punto que estás diciendo: ya no puedo, ya no quiero. Y Dios te dice: es todo lo que estaba esperando. Es cierto, no puedes. Y por tu naturaleza pecaminosa tampoco quieres. Necesitas una transformación. Necesitas una renovación en tu corazón. Y lo único que puede efectuar ese cambio, esa transformación en tu corazón, es la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. En esta tarde no voy a pedir si hay alguien que lucha con la tentación, porque mira, sin excepción, cada uno de los que estamos aquí batallamos con la tentación. Desde los que estamos en la plataforma hasta la persona que vino hoy por primera vez y no conoce nada de Dios, ni de la Biblia, ni de la iglesia. Todos, ninguno es exento. Todos pasamos por momentos de tentación, todos. Para algunos son cosas fuertes, cosas pesadas: adulterio, fornicación, pornografía, alcoholismo, adicción a droga. Son tentaciones fuertes. Para otros son igual de importantes
y de graves, de peligrosas las tentaciones, pero a veces que no las tomamos en cuenta. Chismes, rumores, seguir hablando de personas detrás de sus espaldas, seguir las redes sociales con la intención de simplemente ver qué está pasando con esta hermanita, con este hermanito. Somos tentados en ese aspecto también. Todos pasamos por tentación, y la tentación para cada persona es diferente a la persona que está enseguida de ti. Lo que todos tenemos en común es esto, que ni tú ni yo en nuestras propias fuerzas podemos resistir las tentaciones que vienen a nuestras vidas. Necesitamos la fortaleza y la ayuda de Dios. Solamente así, solamente atesorando su palabra en nuestro corazón, para no pecar contra Él, podremos resistir la tentación. Y de nuevo te digo, es la voluntad de Dios que tú resistas todo tipo, toda forma de tentación.